decía que para empezar lo antes posible mi papel aquí es mínimo, porque no ni me he preparado un currículum de los paneles, así es que solamente dos comentarios y es que, por si me sale muy mal la presentación hoy, que estoy deseando que me quiten, he estado con un catarro grande tal, y he estado toda la semana, que no tengo ganas de hacer nada, no tal. Pero a eso se une, o sea, un cansancio post-catarral, normal, pero un estado de ánimo muy decaído por la situación en todos los aspectos, ¿no? La situación social en España, la situación en el mundo, lo de Gaza, o sea, de esas cosas que estoy desmoralizado. O sea, yo hoy no soy un buen animador de tal, porque en realidad no estoy para nada por esta historia, ¿no? Es una historia muy triste. Yo lo único que se me ocurre es esto de que se me viene a la cabeza el libro de Carlos Cípola, ¿no? Que las leyes de la estupidez humana, que decía que por muchos estúpidos que tú pienses que hay en el mundo, hay muchos más. Y es lo que me reconforta un poquito pensar que o sea, la especie humana ha perdido toda mi credibilidad y vamos por mal camino, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues ver laicismo, sociedad y derechos de la infancia en este contexto, madre mía, el laicismo cuando está hasta hacen plegarias en las manifestaciones para que las fuerzas sobrenaturales impidan que se forme gobierno, no sé cuánto. La sociedad está, no la española, cada vez más estúpido. Y los derechos de la infancia cuando estamos viendo lo que estamos viendo. O sea, que ya no es que no lo cuenten, es que lo estamos viendo. Pues esta tarea, yo a ver cómo le metéis mano y si podemos ver algo de esperanza, pero vamos, pues eso, os dejo la palabra con los autores del asunto. Yo, para elevarle el ánimo a Antonio, le recomiendo El mundo de ayer de Stefan Zweig, léelo, para que vea que las situaciones de derrumbe de una cultura, de derrumbe de todos los valores, como Ana, el libro es muy bueno para leerlo. Y entonces te darás cuenta que no es la primera vez que se derrumba todo lo que uno, lo que ha creído, y aquello era un derrumbe mucho mayor. Una pequeña concepto. De todas maneras, no la palabra. Con derrumbe o sin derrumbe, el tema es que yo creo que es bueno reflexionar un poco sobre los temas que vamos cogiendo. Entonces, ¿por qué el derecho de la infancia, los derechos de la infancia? ¿Y por qué ahora? En los papelitos esos de guiones que hemos dado y demás, está bastante claro. El día 20 es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que está puesto por la ONU. Está puesto por la ONU porque en el 1959, fijaros que la Declaración de los Derechos del Hombre son en el 48, pero hay que tardar 11 años más para darse cuenta de que los menores, las personas menores también son humanos y son sujetos de derecho. Tiene que pasarlo. Y con todo y con eso, lo que se hace en el 59 es una declaración, que la declaración no tiene compromiso, es decir, no es algo que obligue, y solamente 30 años después, en el 89, cuando la convención, se aprueba una convención, que esa convención obliga a los países firmantes. Dicho sea de paso, resulta que además lo firman, yo creo que, según, si no estoy equivocado, por lo que yo he leído por ahí, es digamos, el acuerdo internacional que más estados firmaron, 196. Es decir, una cosa casi única. Claro, entonces nuestra introducción de hoy
Ahora el debate va a ser, lo hemos hecho en dos partes. Una, el plantear cómo efectivamente, aunque sea tarde, aunque se haya empezado, estamos ya en el siglo XX casi terminado, cuando se ha empezado a reconocer, cómo en España, ahora, al día de hoy, hay una legislación y una tal que avala, que garantiza, que hace que todo esto de que la infancia esté protegida supuestamente por las leyes. Y luego, desde el punto de vista nuestro, pues lo que hay en la realidad, será la parte que Ana pues contraste, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho ha sido muy sencillo, lo que es a nivel de legislación, en que solamente vamos a comentar aquí las cuestiones más importantes que tienen que ver desde el punto de vista nuestro del laicismo, que el laicismo tiene que ver todo lo que son los derechos de las personas, la igualdad, y por tanto, abarca todo, ¿no? Pero vamos a ver, para que no se haga largo, que porque queremos que en un cuarto de hora o 20 minutos tengamos la introducción hecha, vamos a procurar ver un poco los aspectos más importantes tanto de la Convención como de la Ley de Protección de la Infancia, ley integral además de protección que se aprobó aquí en España el 21, hace 2 años. Entonces, ver un poco cómo está la situación y luego a partir de ahí pues ya ver, eso es lo que dicen las leyes y luego qué es lo que hay al respecto. Yo de todas maneras no quiero dejar de empezar sin hacer o coger la Biblia mía laica y de muchos, que es la del diccionario enamorado de la laicidad de Henri Peña, que supongo que lo conocemos todos, y lo que él dice en su diccionario de droit de l'enfant, derechos del niño. Y dice lo siguiente: si hay un derecho esencial, es el de convertirse en aquello que pueda ser. Es decir, objetivo que debemos de tener los laicos y cualquier persona que defienda los derechos humanos con respecto a la infancia, que se convierta, que llegue a ser lo que pueda ser. Eso quiere decir, desde el punto de vista laico, que no se le condiciona muchas cosas, ¿no? Hay también, y cita mucho a Víctor Hugo en esta definición, ¿no? En el que dice, Víctor Hugo opone el derecho del niño al derecho del padre. Porque muchas veces, creo que el meollo de todo el asunto es que los padres, los pequeños, las criaturas, los niños, la infancia, se consideran como posesión del adulto, lo que está alrededor de la persona adulta, que es la que tiene. Y, por tanto, y él dice que el Estado, como república, como encargado de velar por el bien común, tiene que velar para que se cumpla por encima de los padres, por encima de todo, se cumpla el derecho de estas personas, ¿no? De las menores. Entonces, bueno, yo recomiendo, si para quien lo pueda ver, lo que pasa es que creo que no está traducido todavía en español. Este es un libro magnífico, pero no está traducido. Entonces, Víctor Hugo tiene sobre esto un discurso muy, muy interesante, y es que el derecho fundamental para ellos, para él, es la instrucción primaria, la instrucción como base del desarrollo de la persona, del niño. Y ese desarrollo tiene que ser, lógicamente, sin prejuicios, sin no sé qué, es decir, laico. Entonces, simplemente como reflexión. Y ya pasamos, si queréis, rápidamente a ver lo que dice la Convención y lo que dice la ley. Por cierto, hay 2 países que no lo han firmado. Uno, el que se supone que es la democracia más antigua del mundo, que dicen, ¿no? de Estados Unidos. Y el otro es Sudán del Sur. Bueno, de la Convención yo resaltaría algunas cosas que lo tengo puesto en negrita, como puede ser que la infancia tiene derecho a cuidado y asistencia especiales, que es el objetivo de esa Convención. Y cómo tiene que ser educado el menor, la
persona menor, en espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Luego hablamos, Ana, de la realidad. Y por encima de todo está el interés, siempre tiene que velar y estar por encima el interés del niño. Siempre el interés superior es ese. El artículo 5 es interesante también porque exige, le pide responsabilidad. Ahí es donde entraría lo de Víctor Hugo, que planteaba que el Estado tiene que hacer que se cumpla, ¿no? Le exige a los padres, a los tutores, a la comunidad responsable, que el niño ejerza los derechos reconocidos en la Convención. Es decir, hay un artículo que obliga a los responsables a que cumplan para que tengan esos derechos. El 4 nos afecta muchísimo el artículo, al tema laico, porque es la base del 14, digo, que es la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ahí ya, pues, luego nos comentan bastante. Otro que tiene que ver bastante, el 19, en este momento, en este contexto actual, pues lo tenemos crudo, el proteger de perjuicios, abusos físicos o mentales, malos tratos o abuso sexual. Luego hay toda una serie de articulados que tienen que ver con los derechos a la protección física de las personas menores, que están con respecto a los niños impedidos, la seguridad social, etcétera, ¿no? Y el 29, que toca especialmente la educación, que tiene que consistir, tiene que procurar y tiene como objetivo el desarrollo de la personalidad, actitudes y capacidad. Y tiene que educarlo, desarrollarlo como pueda, es decir, lo que decía Víctor Hugo, que sea lo que llegue a ser lo que pueda ser. Y que los derechos se tenga que educar en derechos humanos con espíritu de paz, tolerancia, igualdad de sexo, amistad de todos los pueblos, etnias o religiones y respeto del medio ambiente. Hay otro artículo que nos viene muy al pelo ahora mismo, que es el 38, en la norma de derecho internacional humanitario en conflictos armados con especial protección y cuidado de los niños. Y bueno, luego eso está, digamos, esa es la primera parte de este tratado, de esta convención, que es un poco todos los derechos que tiene el niño. La segunda parte se dedica a cómo protegerlo, es decir, cómo hacer que eso se aplique, cómo aplicarlo, ¿no? Son 3 artículos nada más y ahí lo que plantea es cómo difundir esto para que se lleve a cabo en todas partes, este convenio, esta convención, cómo plantea la creación del Comité de los Derechos del Niño, y ese comité es al que tienen que suministrar informes periódicos todos los organismos, estamentos y demás que tengan que ver con la infancia. Entonces, los estados tienen además que recurrir también, que hacer un informe al menos cada 2 años, y el comité pide informe a los países y también presenta cada 2 años a la ONU, que presenta cómo está la situación. O sea, en teoría tenemos ahí una cosa muy estupenda, un planteamiento muy bueno. Pero es que cuando en España hemos ido más allá, en el último gobierno, pues se ha llegado a hacer ya una ley orgánica de protección de la infancia, que fue el 4 de junio del 21, que es una ley, si la habéis visto, que es extensísima, que tiene 60 artículos, que tiene 74 páginas, en fin, una ley que quiere abarcar todos los detalles para que no quede nada. En esto no vamos a estar mucho rato, solamente ver, os aconsejo que lo leáis el título preliminar, luego ya si queréis entrar en la ley con las 74 páginas y todo esto,
porque ahí sí que primero dice en qué se justifica y en qué se basa jurídicamente esta ley, que no es que invente gran cosa, porque está en el artículo 39 de nuestra Constitución, ya lo dice, ¿no? Nuestra Constitución, en el 39, dice que, entre otras cosas, los poderes públicos asegurarán la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley, con independencia de su filiación y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. Es decir, que se basa en eso, se basa en la Convención de los Derechos que acabamos de comentar también, y se basa también en la Agenda 2030, que, como sabéis, pues como unas metas que se ponen todos los países para conseguir el desarrollo humano y demás. Y concretamente el punto 16.2, la meta 16.2, pues trata exactamente eso: poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. En cuanto a, también hay una definición de qué se entiende por violencia, no lo leo entero, pero lo tenéis ahí, en la negrita a continuación, donde claro, entre todo aparece el acoso, el ciberacoso también, que es una cosa más novedosa últimamente, y por supuesto los abusos sexuales, la pornografía, la extorsión, todo. Luego, también avisa de que tienen que promover la formación en ese preámbulo, en esa parte. Ahí está el aspecto ese de definición y demás, y luego el compromiso y la obligación de una formación especial para todas las personas que tengan que ver en el ámbito de la infancia. Luego hay 5 títulos más, en el que el primero es los derechos frente a la violencia, en el que hace mucho hincapié en la información y el asesoramiento, tanto muchas veces. El segundo, a la comunicación de los delitos y demás, y hace también, se prevé cómo hacerlo técnicamente para que las propias personas, las propias víctimas, los propios menores puedan comunicar. Eso está también previsto. En el 3 se dedica a la prevención, título 3, el articulado de todo ese título es sobre la prevención, donde plantea la estrategia de erradicación de la violencia en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del deporte y ocio y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Así que el cuarto habla de más o menos los protocolos de actuación que deben de tener las personas que trabajan con menores en cualquier tipo de actuación que haya. Y el quinto, pues, son los instrumentos de que se dota para que se lleve a cabo esto y se controle. Concretamente hay uno que es el Registro Central de Información, al que tienen que mandar todos los informes de todo tipo, desde el Consejo General del Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, todos tienen que mandar a eso. Y luego el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, que desde que está esto ya aparece que todos los funcionarios públicos y demás, a la hora de trabajar, que vayan a trabajar con personas menores, tienen que firmar no estar exento de ningún tipo de delito, de haber tenido alguna cosa pendiente con respecto a esto. Bueno, pues yo ya con esto creo paso a la realidad, teniendo en cuenta que desde lo que hemos visto hasta ahora, pues España, aunque sea desde hace un par de años todo esto, pero tenemos todas las garantías, los instrumentos jurídicos para las que personas menores se desarrollen en todos sus derechos. Ahora viene pero, punto suspensivo. Bueno, sí, la legislación es maravillosa, la nacional, la internacional, pero sigue habiendo unos incumplimientos flagrantes. Aunque sean optimistas, hay oportunidades de mejora. Vamos a mencionar 7, ¿vale? La primera, la educación. O sea, primero tendríamos que acabar con los conciertos y sacar la religión de la escuela. ¿Por qué? Porque estamos financiando con dinero
todos, estamos subvencionando un adoctrinamiento dogmático de idearios particulares. Entonces, esto no es gratuito, porque daros cuenta que el contenido normalmente de estos idearios es anticientífico. Estamos hablando de que tiene creacionismo, es mágico milagrero, y luego aparte pues tiene elementos misóginos, homófobos y transfobos. Y están en el origen y en la causa de las violencias de género que está sufriendo la sociedad. Porque daos cuenta que o sea, el imposibilitar este desarrollo de la libre conciencia, de la libre conciencia en los menores, del libre pensamiento, de la identidad, es un abuso mental. Entonces, el abuso mental es el primer paso, como si dijéramos, de los abusos de poder. Y el abuso de poder puede ir degenerando en abusos físicos, incluso en abusos sexuales. Por eso, Europa Laica ha echado de menos en las propuestas que hace el defensor del pueblo, en su informe sobre la pederastia clerical, en la prevención, no ha hecho hincapié en lo importante que es una educación laica libre de adoctrinamientos dogmáticos, porque es la base, es el ideario en el que se fundamentan y en el que se connive después con ellos. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo con respecto a la pederastia que estamos viendo ahora mismo, para que veáis el peligro. O sea, ¿por qué? Porque al final el responsable último es el que subvenciona. ¿Por qué os digo esto? Miguel Hurtado lo explica perfectamente. O sea, con lo de la comisión esta del Defensor del Pueblo ha habido una especie de patata caliente entre el gobierno y el Defensor del Pueblo. Porque esta comisión de investigación empieza, bueno, pues porque el país lo fuerza, empieza a investigar, le llevan al Papa nuevos casos, el Papa reabre y ya, o sea, llega un momento en que es imparable. Y hay que empezar una comisión. Pero claro, quieren que sea una explosión controlada. Quieren que se investigue hasta cierto punto. Por eso sí se le encargan a un autocomisionado, muy autocomisionado, pero que no tiene capacidad coercitiva. Es decir, que no va a poder abrir los archivos canónicos, que no va a poder meter el dedo sindical en el encubrimiento sistemático y generalizado de la institución. Entonces, ¿qué ha hecho el Defensor del Pueblo? Vale, muy bien, a mí me habéis encargado el informe, pero yo solo puedo hacer recomendaciones. Pues ahora os devuelvo la patata caliente. Yo recuerdo que yo no puedo obligar a la Iglesia, yo solo la conmino, le animo a que colabore en ese fondo estatal para resarcir a las víctimas de pederastia. Pero si la Iglesia no colabora, el responsable último, ¿quién es? El Estado, es decir, el contribuyente. Y aquí tenemos un precedente tremendo en Irlanda. Que sepáis que en Irlanda el 90% de la factura de la pederastia clerical la ha pagado el contribuyente irlandés, es decir, el Estado. La Iglesia irlandesa solo ha aportado con el 10%. Entonces, como ocurre esto en España, que no me extrañaría viendo lo visto, daos cuenta que estamos hablando de una entidad aquí, una institución que tiene muchísimo dinero. O sea, todos los años les sobra dinero de la asignación tributaria. Todos los años ahorran. Ya sabéis que en Europa Laica tenemos calculado que más o menos les damos 12.000 millones entre ayudas directas, indirectas, lo que dejan de pagar, tal. Y aparte, en Francia tuvieron que vender propiedades. Bueno, espero que no vendan el patrimonio histórico-artístico de España, pero es que ya sabéis que les hemos regalado el 80%. Entonces, ojo al dato, o sea, es importante que subvencionamos, porque al final somos responsables de lo que subvencionamos. Nos vamos a otro punto. En España, las familias y los tutores tampoco velan por el interés superior del menor, como ha dicho antes José Antonio. Es decir, lo consideran más una propiedad que un sujeto de derechos. En el país de la mantecorquera mía, que todavía estamos superando eso, pues desde luego los hijos siguen siendo claramente una posesión. Entonces, estas personas ponen sus creencias por encima del conocimiento científico y de la... Perdona, yo interrumpo un momento. Que nosotras nos vamos a ir cuando vayáis a tirar de la puerta, ya está, ¿vale? Miguel, estoy yo aquí. Ah, vale, Carmen, tú echa la llave. Hasta luego. Bueno, os decía que en España las familias y los tutores en general pues ponen sus creencias por encima del conocimiento científico y de los derechos humanos. Pero todo esto tiene consecuencias, por ejemplo, el PIN parental, ¿no? Con esa defensa de la castidad, esta censura del sexo, que no haya comunicación. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Los niños tienen inquietudes y si tú no se las satisfaces, ¿a dónde van? Al móvil. ¿Y en el móvil a qué acceden? Al porno puro y duro que cosifica a la mujer. Y entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo ahora? Violaciones de menores por menores que encima son inimputables. Esto también, si queréis luego puede ser a comentar lo de el no imputable. Inimputables son los menores de 14 años. Y tenemos en España casos de violadores y de ciberacoso por menores inimputables.
Bueno, también nos ha comentado José Antonio la Convención de Derechos del Menor. Entonces, el artículo 14.1 es el que defiende el derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión. Claramente, en España se atenta contra este artículo bautizando a más o menos la mitad de los niños, como se está bautizando ahora mismo. Hombre, ya que si bautizas por lo menos, yo creo que lo más lógico e incluso lo más purista, si nos atenemos a sus testamentos, sería que se bautizase en la edad adulta, que un adulto ya eligiese si se bautiza o no, porque desde pequeño te inculquen ya a machamartillo esas creencias y esos idearios. Bueno, también José Antonio ha hablado de los puntos que tenían en cuenta la prevención contra el abuso sexual. Pues bueno, la prevención contra el abuso sexual no va muy bien en España. Os voy a poner dos casos. Uno, bueno, basándonos en este informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia clerical, ya sabéis que las cifras pues, son alarmantes, ¿no? Se ha extrapolado que el 1,13% de la población adulta, es decir, unas 440.000 personas han sido abusadas en el entorno religioso. El 0,6% directamente por el clero, es decir, 233.400 personas, que no es nada. Pero a pesar de estas cifras, ya os digo, como el Defensor del Pueblo es lo que es y tiene la capacidad que tiene, pues desde luego no propone unas medidas para la prevención muy ambiciosas. Es decir, no se contempla ni la imprescriptibilidad del delito, con lo cual la mayoría de los delitos de pederastia ya han prescrito a nivel penal, ni la imprescriptibilidad, ya lo diré, de la responsabilidad civil. Esto sería muy importante para poder reparar económicamente a las víctimas, que fue imprescriptible. Tampoco lo contempla. Y tampoco contempla, por lo que ya hemos apuntado antes, una educación laica libre de adoctrinamientos dogmáticos, que sería muy importante para crear una conciencia ciudadana de pensamiento crítico. Pero bueno, también podemos hablar de qué está pasando en los centros y pisos de acogida. Los procesos de amparo, los procedimientos de amparo, ahora mismo son un trámite administrativo bastante opaco, arbitrario y que esconde un suculento negocio. Los centros y pisos de acogida reciben una cuantiosa cantidad mensual por cada menor que acogen, y más si está medicado. Entonces, la falta de supervisión en los pisos, esta falta de humanidad, ¿a qué está buscando a estas criaturas? Pues a que caigan en el abandono escolar, en la drogadicción, en la prostitución, en la delincuencia. Y esos son los centros tutelados. Venga, nos vamos ahora, antes me lo he apuntado aquí en una chuleta mientras hablaba José Antonio, la norma 38, no sé exactamente de qué convenio, pero que hablaba del derecho internacional humanitario. Bueno, pues el derecho internacional humanitario tampoco se está cumpliendo, porque la mayor parte de las víctimas de los conflictos armados ahora mismo son niños. No solo como víctimas directas, sino también daos cuenta del drama de los desplazados. Los menores desplazados sin compañía son víctimas, vamos, son centro para la trata. Entonces, caen en redes de pornografía, de prostitución infantil, incluso de tráfico de órganos. También es un drama en el que no me voy a extender, pero simplemente mencionar el de los niños y niñas soldados, soldadas. Horroroso, o sea, otro super capítulo. ¿Por qué os digo que es tan sangrante este tema de los niños? Bueno, pues lo apuntaba también un poco con la depresión Antonio antes, con el tema de Antonio, el tema de Gaza, ¿no? Bueno, en Gaza, de los 10.000 muertos que se considera que ha habido, bueno, pues ya 11.000, bueno, yo cuando lo preparé eran 10.000, ya son 11.000, bueno, pues entonces lo vamos a subir un poco, pero yo basándonos en 10.000, que era cuando yo leí el artículo desde el inicio de la ofensiva israelí a raíz de los atentados del 7 de octubre, 4.100 son niños. Desaparecidos entre escombros hay 2.260, pues 1.270 son niños y niñas. Y más del 70% de la población en Gaza ha sido desplazada. Entonces, desde Europa Laica lo que pedimos es que se adopten medidas justas y eficaces por parte de la comunidad internacional. No solo en el conflicto de Gaza, como también ya sabéis pues, que están Ucrania, Afganistán, Myanmar, Etiopía, Yemen, o sea que cantidad de conflictos y que desde luego el derecho humanitario de los niños pues, no se cumple. Bueno, ya solo me quedan 2 puntos. Mención especial a las violencias machistas que originan las interpretaciones más fundamentalistas de las principales religiones monoteístas.
Con semejante desprecio a la mujer, las violencias que se generan se inician desde más tierna infancia. ¿De qué estamos hablando? Pues, por ejemplo, de los matrimonios tempranos forzosos, de la mutilación genital, de las ablaciones, de la violencia de género, que ya hemos visto que la justifican, de las violaciones en casos de conflictos bélicos. Y no solo en casos de conflictos bélicos. O sea, el machirulo supremacista no solo viola, sino que culpabiliza a su víctima porque ha perdido su pureza y entonces se va a autosilenciar para no ponerse en entredicho, para no sufrir el rechazo de su propia comunidad. Es horroroso el tema de las violaciones. Bueno, y por último, os quería destacar también, porque no sé si os habéis enterado que la señora Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid, pues, va a aprobar por el trámite de urgencia 2 disposiciones a la ley trans que van a recortar seriamente los derechos conseguidos para los menores trans en la Comunidad de Madrid. ¿Qué derechos se recortan principalmente? El derecho al reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada. Al final, un menor de edad, aparte de manifestarse libremente, pues poco más se puede pedir, pues eso ya se le niega. Se niega el derecho al libre desarrollo de su personalidad y a ser tratadas en conformidad a su identidad de género. Todo esto se pierde. Pero es que aparte, o sea, en el contenido educativo se deja de contemplar la no discriminación por identidad y expresión de género. Y además se eliminan las medidas contra el acoso, contra el bullying a este tipo de personas. O sea, que ahora mismo lo tienen mucho más difícil los niños trans en Madrid. O les niños, perdón, me había dicho niños. Bueno, en todo caso, Europa Laica propone 5 medidas de acción para combatir a todo esto, ¿vale? ¿Qué 5 medidas consideramos que serían fundamentales? Bueno, pues empezar por la educación. La educación debe ser pública, laica, feminista, inclusiva, universal y de calidad, por supuesto. Segundo, que hay que promover, por supuesto, el pensamiento crítico y la autonomía moral frente al adoctrinamiento y frente a la manipulación. ¿Por qué os hablamos de manipulación? Porque ahora mismo la manipulación va a venir mucho por las redes, por las fake news, el mal uso de la inteligencia artificial. Bueno, si queréis ya sacaréis estos temas. Como sabéis también, hemos sacado una propuesta articulada de ley orgánica de libertad de conciencia. Cuarto punto fundamental, sacar todas las confesiones religiosas de los centros educativos y, por supuesto, no promover la proliferación de estos centros, sean o no con dinero público. Los idearios particulares y excluyentes para el ámbito privado, por favor, no para la educación. Y lo último, y en la clave de todo este nuevo gordiano, pues denunciar o derogar los acuerdos con la Santa Sede. Que si consiguiéramos derogar los acuerdos, pues ya teníamos prácticamente todo hecho. Bueno, yo he llegado. Hemos ido Bien, lo habéis portado bien. Así es que si queremos terminar tempranito, pues tenemos un rato de debate entre todos y de ir opinando. Así es que si alguien quiere empezar... Bueno, no sé si nos ha quedado ánimo para, bueno, con el entusiasmo tuyo, como que me ha entrado a mí primero paz, y bueno, que yo también estoy, pero con este así digo, uy, pues bueno. Sí, por eso me he puesto aquí a tu lado, porque... Que te coja, ¿no? A mí como me coge enfrente, me ha hecho así y he dicho, venga, vamos. Al hilo de lo que decías del tema de la educación concertada, pagada con nuestros impuestos, estamos haciendo que esta losa de reacción brutal que hay y que sigue habiendo, siga. Es un adoctrinamiento. Bueno, yo estoy en un sitio que vivo en el centro, es un sitio que hay que vacunarse para vivir allí. Entonces, hay todo de colegios. Cuando veo a esos niños con 3 añitos, ya, bueno, primero con el uniforme, pero cuando veo con los 3 añitos, con sus, que van a entrar a la iglesia, que yo es que me quedo, además los padres creyéndose, entre comillas, supongo que alguno no se creerá, pero creyéndose que hacen lo mejor para ellos. Pero a mí lo que me indigna totalmente es que estamos haciendo un verdadero cultivo de luego los próximos, que es que no nos quitaremos esta lacra nunca.
No estaremos nunca en un país de verdad laico, en un país progresista realmente, de igualdad, ya ni te cuento, lo de igual yo me voy a morir y seguro que no estaremos en igualdad. Entonces es algo que es que lo veo tan claro que digo, pero ¿cómo esos conciertos pagados con nuestros impuestos, la pública tirada a la basura, y resulta que eso siga y seguimos pagándonos? Porque si tú lo quieres tener, porque eres muy creyente y quieres proteger a tu hija y a tu hijo y todo lo que quieras, págalo. Y me parece muy bien que lo hagas, pero que nosotros lo estemos pagando para tener ese caldo de cultivo que va emergiendo, pum, 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 va a ser brutal poderse sacar de encima eso, porque es un caldo de cultivo brutal. O sea que eso yo lo veo y me entra, pero bueno, me ha entusiasmado. Yo quería sobre eso añadir que yo no se puede entender que los padres, la familia, decidan. Es que estamos hablando del derecho de un menor, Sí, por supuesto. y el derecho más grande que puede tener una persona es a su propia realización. Eso es lo más sangrante. Es decir, que yo tenga que imponer lo que tiene que ser una persona indefensa en cuanto a su definición de todo, que es muy fuerte lo que estamos hablando, y que encima se pague con dinero público, que es otra cosa. Yo un par de notas nada más para apuntar. Una de ellas es la pobreza como una consecuencia de las desigualdades sociales, que es la fuente de la mayoría o de gran parte de los males también que sufren los niños y niñas. Son los más desprotegidos de la sociedad, junto con sectores también de personas mayores y sobre todo mujeres. Eso por una parte que me parece importante. La otra es el largo camino que nos queda en esta sociedad para eliminar de la conciencia ciudadana el que los hijos no son propiedad de sus padres y madres, porque eso está muy metido, es decir, es complicado. Yo he tenido muchas discusiones con gente y tal sobre este tema, y con gente que aparentemente es progresista, que lo social y lo económico y tal, defiende tesis que podemos defender cualquiera de nosotros, pero cuando se le toca el asunto, los hijos son míos, son propiedad mía, yo decido sobre ellos, por tanto, esa es otra cuestión. Y otro asunto también, cuando hablabas de casa acogida y tal, está el asunto de la tremenda insolidaridad que hay interterritorial dentro del Estado español y dentro de la Unión Europea con respecto, por ejemplo, a un asunto que las costas andaluzas lo sufren, las costas canarias lo sufrimos también muchísimo, que es la inmigración que está. Entonces, simplemente como ejemplo, pensemos una isla como la del Hierro, que tiene una población censada de 10.000 habitantes y una población normalmente viviendo allí de 6.000-7.000 personas, y en estos últimos meses han llegado a sus costas más de 10.000 personas. Es decir, si eso lo dijéramos en Andalucía, estuviéramos hablando de unos cuantos millones. Con lo cual, digamos, y la poca capacidad o la poca voluntad que pueden tener los propios gobiernos autonómicos para hacer una redistribución, y la Unión Europea para hacer una solidaridad obligada. Es decir, aquí eso de la solidaridad voluntaria no nos sirve dentro de la Unión Europea. Y por ahí de momento es por donde van las directivas y los posibles acuerdos dentro de esa Comisión Europea y demás, que no han sido capaces de avanzar, sino de crear estados que sirvan de impedir que se siga penetrando hacia la Unión Europea, o revirtiendo situaciones como la de la Alemania de Merkel, que tuvo una actuación antes, y los verdes ahora, esos grandes avanzados, que van en la dirección contraria. El Estado Vaticano firmó estos acuerdos de la defensa de los niños, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos no la firmó, pero ni ninguna religión. Es que no Pero seguro que no. Bueno, ellos hubieran firmado y hubieran seguido haciendo lo que están haciendo. Yo insisto en lo que digo siempre, porque considero que la realidad, nuestro enemigo no es la Iglesia,
sino los traidores de la casta política que le permiten a la Iglesia hacer lo que hace. Y si son de izquierda, doblemente traidores. Esa es la realidad. Y todo está montado sobre una gran mentira. O sea, empezando por los defensores del pueblo, ¿no? Yo ya tuve un altercado aquí en el centro de visitantes con el defensor del pueblo andaluz, porque no son los defensores del pueblo, es la misma mentira que los defensores de los clientes de los bancos, que tú y yo sabemos de eso. Quiero el nombre del banco, porque va a defender al cliente. Cuando lo nombre el cliente, será defensor del cliente. Pero el pueblo es exactamente lo mismo. Y si tú nombras encima, porque además son casi todos curas o franciscanos, o sea, los dos andaluces curas, el de este de Madrid, franciscano, tú le cargas encima, pues ya te contará, ya está nombrando a la zorra para que guarde el gallinero. Pero es que está todo montado en esa grandísima mentira de la confesionalidad, de la democracia, de la Constitución. Todo mentira. Y si hemos llegado a la situación que hemos llegado, que lo mismo que tú, estoy yo y estamos muchos, hemos llegado por mantener esa mentira durante 47 años. Porque a ver si nos enteramos. Tenemos el mismo sistema político por el que accedieron al poder Hitler y Mussolini. Y se están dando exactamente los mismos pasos. Pero a mí lo que me sorprende, y yo llamo a la radio y claro, evidentemente no me dan paso, pero ¿de qué se asustan ustedes? Si es que no teníamos otro camino, con una dictadura de partidos, con una partitocracia, con un franquismo sin Franco, coño. Porque Franco murió, pero franquismo no. Donde la Iglesia tiene más privilegios que con Franco. Es que manda huevo. Y mientras que no cambien esto, y cada vez peor. Bueno, vamos a ver, en medio de toda esta expresión de dureza, yo creo que, claro, podemos terminar llorando. Tampoco se trata de estar llorando, es decir, por dónde se puede caminar para que de alguna manera se puedan dar pasos hacia adelante. Hay algunos aspectos que convendría hablarlo sobre el tema de la familia. Yo creo que un punto, porque después tiene lo del debate, tiene una traslación política, es decir, por dónde podemos empezar a plantear cortar con situaciones de esta índole. Por ejemplo, el tema del concordato. El tema del concordato que puede ser un planteamiento claro de cortar con el concordato. Es necesario mientras esté el concordato vigente por los acuerdos con la Santa Sede, es una permanencia. Entonces, claro, de alguna manera, hacia los partidos de izquierda, porque los partidos de derecha no. Es decir, la Iglesia es un sustento ideológico de los valores conservadores, de los valores de la derecha. Entonces, no va a defender esto. Entonces, la insistencia hacia los partidos de izquierda que acabar con el concordato es necesario, porque es lo que apoya y respalda todas estas pequeñas luchas que después llevamos cara hacia los centros. Es un tema que yo creo que es claro. Bien, por otro lado, es el tema de la familia, lo que es la idea de propiedad. Claro, aquí entramos en una componente de tipo ideológico y psicológico, que ciertamente en algunas familias, en algunos padres que tienen las criaturas, trasladan sus proyecciones personales hacia los hijos. Es una proyección y es una especie de continuidad. Entonces, claro, pero esto nosotros es difícil abordar el cómo en el seno de una familia se puede plantear esas transformaciones. Es decir, puede haber cambios en cuanto, y se dan cambios, ojo, porque si no, yo estoy en el campo educativo, continúo en el campo educativo, tengo un libro en la editorial a punto de salir, que es el dibujo de la familia, radiografía de las emociones en el seno familiar. Yo he trabajado durante muchísimos años y se están dando cambios, están dando cambios sustantivos en la familia de tipo de carácter joven, en cuanto que, por ejemplo, datos, es decir, un 40% de
padres jóvenes no bautizan a sus hijos. Es un paso hacia adelante de forma significativa, que realmente, y hacer eso muchas veces supone luchar contra tus propios padres. Un trabajo que yo les he propuesto a los alumnos este fin de semana, me lo jueves, porque al estar en la situación del profesor honorífico tengo, se puede decir, una situación un poquito privilegiada, y con respecto a ello les planteo cómo ven ellos la transformación de sus abuelos hacia ellos. Es decir, que realmente se entra en unos procesos y efectivamente en debates con ellos para que vayan comprendiendo. Y efectivamente aparecen transformaciones, y transformaciones significativas. Entonces, desde el punto de vista de los procesos educativos, claro, cuando los niños son pequeñitos, los niños pues a los padres los consideran los consideran como el punto fundamental en sus aprendizajes, porque tienen el sentimiento de apego, que eso es natural al ser humano. Claro, ¿dónde comienza ese concepto de libertad de conciencia? Cuando a unas determinadas edades, ya alrededor de los 10 años, ellos ya empiezan a reflexionar, lo que en psicología se conoce como el pensamiento formal, es decir, en momentos que ellos empiezan a hacer preguntas. Entonces, claro, ahí verdaderamente empieza a ver las actitudes de los padres con respecto a los hijos. El tema, esto, lógicamente, la cuestión es que en los centros públicos, que se ha estado diciendo, no puede haber religión, no puede haber asignaturas confesionales. Eso es también otra de las luchas que tenemos que estar insistiendo, porque no se puede estar discriminando a padres que no han bautizado a sus hijos, en cuanto que sus hijos ya están en los colegios, tengan que buscar la asignatura alternativa a todo este tipo de discriminación que van a aparecer. Bien, ese es otro punto, es un punto de relevancia. Por otro lado, se ha hablado de bautizar. Bueno, de bautizar. Curiosamente, si planteamos en el siguiente tema el cristianismo y laicismo, que hemos estado hablando, hay ramas cristianas que no bautizan. Los anabaptistas no bautizan a sus hijos. Que no todos están bautizando, porque ciertamente en el ámbito del cristianismo el bautizar a los hijos ya es darle el camino a que realmente estén siguiendo. Es una decisión de los padres, ¿no?, que condiciona, y quienes fuimos bautizados, educados, todo eso, es un proceso de deconstrucción lento y difícil. Es decir, que eso es un proceso psicológico largo. Después hay otros que efectivamente que lo hacen en la mayoría de edad. Los etnis estadounidenses, esa gente que hemos visto a veces, que no, en sus comunidades no admiten los avances tecnológicos, ellos no, el bautismo se produce cuando se da la mayoría de edad. Es decir, que de alguna manera dentro de las ramas cristianas, lo que pasa es que aquí es el catolicismo, la más conservadora de todas las que bueno, lo he hablado un poquito, algunas de esto podemos hablar mucho, pero básicamente esto es un trabajo largo, laborioso, pero debemos tener puntos en los que apoyarnos para efectivamente, y ver también, por otro lado, los procesos de secularización es de secularización, no de laicismo. Es muy alto, empieza a ser alto en este país, en cuanto que supera ya el 40% de los encuestados que no se identifican, que no consideran que no pertenecen a ninguna religión. Son cambios importantes. Ahora, un momento es lo que es secularización y lo que es el laicismo. Pero básicamente hay que tener una visión hacia adelante, porque claro, si no, claro, lo que he comentado, Antón y todo eso, efectivamente, lo que acontece en Gaza, eso es un derrumbe del sentido humanitario de la humanidad. Estar matando a niños como lo estamos viendo, eso derrumba, bueno, pues la cultura en la que hemos ido creyendo, que vamos avanzando y que de alguna manera los derechos humanos, los sentimientos se van respetando, nos damos cuenta de que no, de que en este caso el presidente de Israel dice que son animales humanos. Y bueno, no, animales humanos. Es decir, que eso,
jóvenes. Bueno, eso son otros temas, el sionismo, el pensamiento sionista. Bueno, yo paro aquí porque si no me disparo hablando. Bueno, pues a mí no se me va a ver, pero se me va a oír. Yo parto de la idea de que la infancia es un amplio camino que llega hasta cuando se acaba la minoría de edad, ¿no? Cuando oigo una frase francesa que me gusta, que es: la laicidad es la guardiana de la paz social. ¿Qué quiere decir? Como vemos en Palestina, como vemos en muchos sitios, el conflicto está entre, se puede decir, antagonías religiosas, pero ya no solo en un término de guerra, sino aquí, por ejemplo, cuando yo veo a las cofradías sacando niños de 7, 8, 9 años, sacando un paso, haciendo su fiesta de amigos cofrades, cuando veo a niños con unos padres de una ultraderecha rancia que van a la misa de Cristo Rey cada domingo y se ven esa confluencia social, ¿qué se siembra ahí? ¿Qué vamos a recoger? Ahí es donde yo me planteo en qué país vivo y cómo va a evolucionar. Yo no me voy al año 36, porque no va a pasar igual. Europa, otro tiempo, difícil que pase igual en el sentido de que el analfabetismo en el país no es el que había, la ruina económica en la que se encontraba España en el 36 no es la que hay ahora. Tiene que costar más decir a la gente: tenéis que sufrir, tenéis que abrocharos el cinturón. Pero a nivel de formación mental, no digo espiritual, digo mental, o buen materialista, es muy difícil que vamos a tener problemas de paz social, porque ya se ven enfrentamientos en estas, como se dice, en las albaradas de la gente en Madrid. Son, sinceramente, un porcentaje amplio son niñatos, gente que de 17 a 19 años, son los cayetanos, ¿no? Como se dice ahora, la calle Borroca. Eso aquí no lo había hace 20 años, ahora sí. Porque yo, que tengo 45, en mi juventud no había grupos neonazis en Córdoba. Ahora sí. Ahora hay que ver qué se va a hacer, cómo se trabajará. Afortunadamente se están dando pasos que a pesar de, bueno, yo de lo que más entiendo que es educación, pues más del 50% de los chavales, y mucho más en secundaria, ya no cursan la asignatura de religión, pese a la poca cobertura que le ha dado la nueva normativa. El único que tiene como importante es que ya no tiene asignatura alternativa. Pero bueno, pero el problema no es solamente, digamos, la timidez, la legislación de la asignatura de religión, sino que hay el tema de la religión está muy bien acotado por las sentencias judiciales del Supremo, fundamentalmente, que establece que no se puede hacer nada importante mientras los chavales están dando religión. Es decir, porque se supone que no se les puede perjudicar a los chavales que dan religión. Porque nosotros lo que pedíamos, fundamentalmente los sectores de la enseñanza progresista, que en tanto no desapareciera la religión del currículum educativo, al menos se la sacara del horario escolar. Porque además eso complica a los centros, la confección de horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ni eso. ¿Y qué es lo que está pasando en los institutos, fundamentalmente, y en los colegios? Los que estáis todavía en ellos, pues perder tiempo. Es decir, la mayor parte de las veces lo que se hace es como una especie de cajón desastre que se llama atención educativa, pues donde no se hace nada, perder tiempo, porque no se puede hacer nada. Entonces, al menos, sacarla del horario escolar sería un paso importante. Aunque eso
probablemente entraría en contradicción con alguna sentencia del Supremo. Eso lo recurrirían inmediatamente, ¿eh? No perdonan nunca. Y probablemente lo ganarían. Pero bueno, a pesar de eso, ya más del 50% de los chavales no se matriculan en la asignatura. Desde que no tiene valor académico, que antes sí tenía, antes de esta reforma. O sea que más delito tiene el poder, dándole a la iglesia lo que está dando sabiendo. Ahí nos damos cuenta perfectamente la separación tan enorme que hay entre el pueblo y el poder hoy. Bueno, al final de mi parte, pues acabo con las 5 medidas que dice Europa Laica, ¿no? Que promueve Europa Laica, o sea, que trabajo tenemos. La última he puesto la del concordato y no ha sido adrede, porque realmente está en el núcleo del nuevo gordiano. Pero lo he hecho porque esta legislatura, lamentablemente, no vamos a poder acabar con el concordato. ¿Por qué? Porque hace falta una mayoría absoluta en las dos cámaras al ser un acuerdo internacional. Entonces, en el Parlamento sí que quizá podríamos conseguir esa mitad más uno, los 176 parlamentarios que nos hacen falta para derogar el concordato. Pero el problema lo tenemos en el Senado, con la mayoría absoluta de ya sabemos quién es. Entonces, claro, al ser un acuerdo internacional tendrían que ganar las dos cámaras. Entonces, esta legislatura lo tenemos difícil, pero oye, tenemos 4 puntos más que podemos ir trabajando y la educación en muchas vertientes. Las decisiones del Senado vuelven a votar al Congreso. Pero que el Senado no lo va a tumbar y que no... Diga lo que diga el Senado, toda la ley va y vuelve. Ángel Munárriz, desde luego, nos lo dijo muy claro, o sea, no se extendió muchísimo, pero si quieres me puedo ahondar en que tal y como está ahora mismo el Senado, que en esta legislatura no se podría derogar. Yo para no quitarte esperanza, participé en el programa educativo de Sumar. Te puedo decir que lo llevamos propuesto y luego se lo cargaron dentro de Sumar. Ah, bueno. Digo, sería lo que más posible habría de que defendiera eso. El gran error está en creernos que la iglesia está con la derecha, que no, que está mucho más... Coño, la Rosa Aguilar es presidenta de los socialistas cristianos, cojones. Y la izquierda de este país le ha dado a la iglesia más que la derechona. Y más que Franco. Una puntilla que antes se me quedó, que dice la Biblia de Peña, que yo creo que es interesante. Dice, una instrucción, hablando de que la instrucción es la base que decía Víctor Hugo, ¿no? Que la instrucción es lo que hace al niño frente al padre, porque decíamos que es mejor la instrucción, dice. Esta instrucción solamente es emancipadora de libertad si es laica, lo que no quiere decir antirreligiosa, sino independiente de la religión. Ese es el quid de la cuestión, el centro de la cuestión. La laicidad es la condición máxima del respeto al derecho del niño. Es decir, y sin embargo, pues, hablábamos en la vez anterior que tuvimos debates de esto, ¿no? De que hay mucha gente ya, el 40% más que no son religiosos de ningún tipo, más otros tantos que son religiosos pero que nada, es decir, que no hay más de un 20% de religiosos de verdad en este país, y sin embargo, pues no se puede ser secular incluso, pero de laico nada, no nos entra en la cabeza. Esa es la clave del asunto. Yo quería solamente hacer un comentario por esto de desviación profesional, ¿no? O sea, con estas cuestiones está claro que existe un buen diagnóstico, tenemos un buen diagnóstico de la situación, pero no tenemos tratamiento. Pero no porque no tengamos tratamiento, que aquí incluso está el tratamiento, porque no tenemos quienes estén
dispuestos a aplicar el tratamiento. Porque lo que me comentaba Ana mismo, ¿de verdad tú te crees que los 176 votos eso van a decir que no al concordato? Tienen no sé qué, no sé cuándo, no quiero señalar, pero ya te digo yo. Pues vamos, Pero por el pasivo de la iglesia. que no seamos ingenuos. O sea, que una cosa es que sea una cosa, pero para esto estamos más solos que la una, ¿vale? Y siempre que hemos ido llamando a puertas amigas que de boquilla estaban con nosotros, normalmente, salvo honrosas excepciones que tal, no han dado por la puerta, vamos, nos han atendido muy bien, Sí, tal, sí. igual, pero no Pero después lo apuñalaban por la torre. tratamiento, diagnóstico perfecto, ausencia de tratamiento porque no tenemos quienes estén dispuestos a aplicarlo. Bueno, vamos a ver, el tema de secularización es el primer proceso que la persona se plantea con respecto a sí misma, referido a la familia, ojo, y referido a la sociedad. En los que somos aquí mayores y hemos sido educados en una familia religiosa, es un proceso largo, porque tienes que ir planteándote todo el conjunto de ideas que te han ido formando y que, por otro lado, tienes que planteártelo ante un tema de corte emocional, que es la ligación con los padres. Es decir, y cuando se está diciendo que hay ese porcentaje, se ha planteado el proceso de secularización, es decir, ese desligamiento es un paso. Lo que sucede, claro, nosotros no estamos planteando que se dé más allá, pero es un paso relevante. Es decir, con un chico o una chica que dice que no tiene creencias religiosas, es un paso significativo, porque inicialmente ha tomado esas decisiones, teniendo en consideración que la historia de este país es una historia dominada por la Iglesia Católica, desde doña Isabel la Católica, con Fernando, hasta ahora. Aquí no hubo reforma protestante, aquí no hubo cuestionamiento, con lo cual tenemos una Iglesia potente como poder y como poder económico. Entonces, la Iglesia con un aspecto. La derecha es sustento ideológico de la derecha. Es decir, la derecha vive también con esas ideas. La izquierda, el problema es que le tiene miedo a la Iglesia. Ese es el problema, que tiene un miedo muy grande. Y a medida que sea un partido más poderoso, más grande todavía, porque si está en función de los votos, resulta que de alguna manera, pero desde el punto de vista del pensamiento, sea desde una izquierda con raíces marxistas a otra izquierda que pueda tener un planteamiento socialdemócrata, no parte de eso, pero se le tiene un miedo muy grande. Un miedo psicológico. Esa es la parte más complicada y más difícil. Entonces, en ese aspecto hay que tenerlo en consideración. Y no se trata, la izquierda no funciona igual que la derecha con respecto a la Iglesia. Y la Iglesia, una de los pilares en los que basa su poder es en la educación. Es ahí donde está el núcleo de su continuidad. Si pierde la educación, pierde, porque cuando tú eres niño y cuando estás en un pensamiento animista, cuando los niños consideran que todo lo que existe inicialmente tiene vida, a medida que vas avanzando, vas reservándolo, porque es una forma de pensamiento humano. En esos momentos es muy fácil indicar que todos los relatos, los mitos religiosos, introducirlos ahí. Cuando eres mayor, si no has tenido una educación religiosa, ¿cómo te van a decir que hubo un momento que Dios le irritó lo que había creado y llegó un diluvio, inundó toda la tierra y ¿cómo te lo vas a creer? Si has tenido una base previa. Entonces la iglesia, su gran pilar está ahí. Ahora, como dijo, me parece fue Ángel Munari, la iglesia ahora se está enfrentando a dos problemas. Por un lado, la sexualidad, que ahí la tiene perdida, porque un porcentaje altísimo de la gente joven no sigue los criterios represivos de la sexualidad, y el feminismo, la mujer. Eso es otro de los pilares que a la iglesia se le está yendo. Entonces, claro, el tema, seamos capaces de diferenciar. La iglesia es un ente muy poderoso, ha tenido muchos
siglos de dominio en este país. Muchos siglos. Y claro, para la gente que conocimos el franquismo, aquello era omnipresente. La iglesia estaba por todos lados, lo inundaba todo. Entonces, empezar a replantear cosas, que es lo que aparece con la secularización, no tenemos por la borda esos procesos de secularización, habrá que trabajar con ellos, es decir, para que pasen y reflexionen y pasen un pensamiento laico, pero no lo planteemos desde ese punto de vista. Y efectivamente, yo insisto que la Iglesia no va a luchar con toda la derecha, va a luchar con todos sus instrumentos para que siga teniendo la educación como forma de ir de alguna manera adoctrinando, porque forma parte del pensamiento profundo. Pero tan iglesia es la teología de la liberación como el Opus Dei. Igual de iglesia, dentro del mismo paraguas que todo converge en el Vaticano. La iglesia está en los dos extremos al mismo tiempo. Lo mismo con Franco. Con Franco, una parte de la iglesia lo metía bajo palio en las iglesias y lo declaró cruzado y le dio el collar de la Orden de Cristo. Y al mismo tiempo, esa misma iglesia, los curas obreros, el cura llano, cura marxista, le cortaban la hierba debajo de los pies. Y ahora exactamente lo mismo. Ahora te encuentras en los partidos de izquierda con la iglesia más metida que en la derecha. Y eso es traición. Porque la derecha no se ha disfrazado nunca de lo que no es. Pero la izquierda sí. Y sobre todo con la iglesia. Sí, una palabra que diga, si queréis. Únicamente una cuestión para lo que Ana decía antes de esos 176 votos y tal, para que se te quite toda esperanza de momento sobre ese punto. No, yo lo tengo clarísimo. Porque, vamos a ver, ni en los mejores momentos en que el PSOE tuvo mayoría absoluta quiso hacer nada. Y lo que hizo fueron acuerdos de guerra, acuerdos de guerra con Elías Llanes y darle una cantidad exorbitante a la concertada que avanzó como nunca había avanzado hasta entonces. Pero mira, te decía antes que participé como miembro de Podemos, participé en el programa de Sumari. Éramos unas 70 y pico personas. Y el punto tercero del programa decía esto: educación laica, que respete la libertad de conciencia en el sistema educativo, prescindiendo de cualquier doctrina confesional en la escuela. Por lo tanto, ninguna religión ni simbología religiosa formará parte del currículo ni del horario lectivo. Para ello resulta imprescindible derogar los acuerdos concordatorios de 1979 con la jerarquía católica y los suscritos con otras religiones. Bueno, eso no desapareció del programa después. Es decir, que ni siquiera en el ámbito, por lo menos en el que yo me muevo, y supongo que también muchos de ustedes, hemos sido capaces de llevar eso. ¿En quién vamos a confiar? ¿En los nacionalistas vascos, que son unos meapilas todos ellos? ¿En los nacionalistas catalanes, que lo son también? Y digo todos ellos, y cuando digo todos ellos digo tanto, tiene una gran influencia de la Iglesia Católica sobre el nacionalismo vasco, sea uno o el otro. Y la ETA es iglesia. Entonces, bueno, digo que no tenemos a nadie allí en el Parlamento que vaya a defender estas ideas, como Antonio planteaba. Por tanto, tendremos que seguirlo haciendo. Y alguna vez tendremos mayoría, yo espero. Si queréis os cuento. Pues pues tomar una iniciativa política también. O sea, que eso es algo que ya sé que me va a pasar a cada una, pero yo lo llevo planteando y lo seguiré planteando en la Junta Directiva de Europa Laica, que tendríamos que apoyar una iniciativa política de República Laica. O sea, de la forma que existen los verdes y defienden su programa, pues nosotros únicamente, exclusivamente centrados en el laicismo, que es un marco tan amplio que ya vemos que tocamos cualquier tema y el laicismo le da. Y tenemos un marco regulatorio, tenemos un marco de convivencia, unas propuestas que hacer. O sea, porque ahora mismo, con las ganas que está viendo, como apuntabais, pues el laicismo debería estar más en boga que nunca, porque precisamente estamos viendo el enfrentamiento entre el sionismo y el fundamentalismo de Hamas también. Entonces, o sea, el laicismo es más necesario que nunca. Y quizá nos tenemos que plantear ser nosotros la alternativa política. O sea, porque desde fuera, estamos intentando influir desde fuera en políticos que si nos reciben, sí, pero luego te digo. Mira, Ana, dijo Rocco Varela. Perdón, yo no sé si le estoy pisando. Rocco Varela dijo en una ocasión: es
esto es más de lo que nosotros habíamos pensado. ¿Cuánto hay que darle a un cardenal para que diga esto es más que lo que nosotros queríamos? Y lo dijo un Zapatero. Lo dijo Raúl también. Que los acuerdos de la Iglesia no hace falta derogarlos, no hace falta más que incumplirlos. Estos acuerdos se hacen y más, sobre todo, partiendo de la idea que el primero que está incumpliendo son ellos, que no se autofinancien. Estoy de acuerdo con lo que Esa es la justificación. La sociedad se puede estar secularizando, como muy bien dice Aureliano, y este hombre parece bien, pero mientras el poder siga en la órbita que sigue, con el franquismo sin Franco y con la Iglesia por delante, vamos de punto a punto. Bueno, yo lo que sí que quería decir es que el manifiesto, el comunicado que he hecho, que lo repartáis, que se difunda, que hemos hecho, ya se ha mandado a la prensa. Yo para, aunque el día es día 20, tiene fama y aparte decir que todo de lo que estamos hablando y todos los temas que tengamos tienen una base, una única posibilidad, que es tener la capacidad de difusión y de mentalizar. Mientras, porque la realidad, no, me parece que era el Suárez que decía hacer en las cortes lo que ya está en la calle o algo así cuando hacía la transición, ¿no? Pues, lo que yo creo que estamos en eso, es decir, hay que insistir continuamente en la paradoja de una sociedad secularizada y con un planteamiento cada vez más secularizada y con unos planteamientos cada vez más retrógrados en cuanto a planteamientos de poder de unas minorías religiosas y ni siquiera religiosas, de unos poderes que se mantienen ahí, de antes. Entonces, por eso yo hay que seguir. Yo creo que nosotros hacemos un papel muy importante, sobre todo no ya en estar detrás de los, cuando dicen dejar los partidos, no es cuestión de que no, es que hay que insistir, porque al final las políticas se hacen donde se hacen y las contradicciones hay que plantearlas donde están, porque si no, no hay forma. Y es verdad que ya los que llevamos ya años en esto, pues estamos un poquito ya hartos, cansados de que siempre te dicen y luego no hay forma y desde todos los ámbitos, pero no nos queda otra. Yo creo que, en fin, y el próximo tema admitimos. Bueno. Hay una lucha por arriba, que es la más difícil, la más complicada, y hay, como dijo Marx, el viejo topo, el que va trabajando por abajo y va también, es decir, nosotros a veces, claro, es más fácil. Digo el tema de Carlos Marx, porque vamos a ver, yo tengo una conexión bastante estrecha con la gente joven de ahora. Este curso comencé con que comentaran, bueno, los artículos que voy publicando en Andalucía Digital y en una revista de mi tierra, Zagala, por uno que era La alegría de vivir. Y en el comienzo del artículo, no sé por qué, pues hablaba del tema de las religiones monoteístas y todo eso, después pasaron un proceso del desarrollo emocional de los niños y que los niños en ese sentimiento. Les planteé a los alumnos que, bueno, que hicieran una reflexión crítica como venía haciendo. Y entonces, solamente en 2 casos se plantearon el tema religioso y que en este caso, hombre, que entrar en las religiones monoteístas, todo esto. El resto no planteó nada con respecto a la religión. Es decir, seamos conscientes, porque muchas veces, si nos planteamos, porque lógicamente tenemos que también plantear al ámbito político y al ámbito superior de la organización social estos planteamientos, pero por abajo, se está minando ese poder de la Iglesia. Y claro, yo después, es decir, no es que sí, yo puedo dar la asignatura de una forma convencional, pero yo no me planteo dar una asignatura de forma convencional. Yo creo que ser laico también en la vida y también en la práctica profesional que uno tiene. Pero claro, si no, claro, a mí en la facultad me imagino, ya saben por dónde yo camino, pero es que, claro, tenemos que ser laicos también en nuestros planteamientos, en nuestra relación
relaciones cuando llega el momento. Y entonces, claro, yo palpo esos cambios y introduzco el debate. Les planteaba de los aspectos filosóficos, les planteé también sobre la filosofía y me daba cuenta de la debilidad que tenían, bueno, por un lado en el campo de la filosofía, pero también en el campo religioso, es que a pesar de los que están dando religión, eso yo creo que cala muy poco, no les llega tanto. Mira, a nosotros sí, porque la iglesia y la religión eran omnipresentes. Ahora, la gente joven, la gente incluso que recibe todos esos aspectos que comentamos, contrastan con aquellos que no están recibiendo, que están viviendo en otro mundo. Bien, yo sencillamente hablo de esto, porque bueno, muchas veces si hablamos simplemente de los aspectos, efectivamente vemos que la respuesta es difícil, pero también hay que trabajar por abajo. Bueno, pues si queréis ya, pues eso va a ser la sesión. Solo quiero... Una cosa solo, lo de la asamblea, ¿Qué pasa con eso? lo que vamos a ir a la asamblea, lo vamos ya el día 2 en Málaga.